Medicina general integral es la denominación de medicina familiar y comunitaria o de medicina familiar. Esta especialidad existe en muchos países del primer mundo desarrollados, como por ejemplo pioneros de países con esta especialidad. No somos médicos generales, somos médicos que hicimos una especialidad, pero que el ozono medicinal se forma a través del oxígeno medicinal, con una máquina que genera electricidad, que rompe las moléculas del oxígeno, que el oxígeno. Hola a todos, soy el Dr. Gustavo Varías, médico Apusalud, y hoy nos encontramos nuevamente en un capítulo más de nuestro podcast de Hablemos de Salud. Nos encontramos con un amigo y un gran médico, colega, el Dr. Marco Rosales, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Excelente, el Dr. Marco Rosales. El Dr. Marco Rosales es médico Apusalud y es egresado de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Doc, en el año 2017. Sí, coméntanos un poquito más, por favor, Doc. Así es, me gradué en el 2017 como médico general en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en la Facultad número 1 de Medicina. Esta universidad a nivel de Santiago de Cuba, de la provincia, tiene dos facultades de medicina, la número 1 y la número 2. Posteriormente, después de graduado, comencé la especialidad en Medicina General Integral, que viene siendo la denominación en el Perú, Medicina Familiar y Comunitaria. Correcto, sí. Que es poco conocida, Doc, probablemente por el público, porque normalmente relacionan la medicina general con la medicina familiar, pero es una especialidad en Perú, es una especialidad en Cuba y en Europa. Normalmente se llama medicina familiar, pero en Cuba es la medicina general integral, Doc. Coméntanos un poquito más sobre esta especialidad, doctor. Sí, la denominación como tal se llama Medicina General Integral. En verdad no somos médicos generales, aunque atendemos todas las patologías de medicina general. ¿Por qué? Porque esta especialidad se practica mucho en países desarrollados, como por ejemplo países del primer mundo, como Canadá, Australia, Estados Unidos, y también en un hermano país y vecino del Perú, en Brasil, que existen los médicos de familia. La medicina familiar y comunitaria engloba especialidades como cirugía, ginecobstetricia, pediatría, infectología, medicina interna y medicina general, entre otras, ¿no? Trata de acercar a la familia y al paciente de la comunidad a su médico, por lo cual existen diferentes redes de atención primaria de salud que los gobiernos que priorizan esta especialidad brindan la importancia necesaria a la atención primaria de salud. Y prevención, ¿verdad? Exacto, a la prevención de las enfermedades, ya que la medicina familiar ve al hombre como un ser biopsicosocial, o sea, como un paciente, como un ser biológico donde influye el estado psicológico y el estado social o de la sociedad donde vive, y también los factores humanos, que esto se puede traducir a enfermedades psicosomáticas, por ejemplo el asma bronquial, la psoriasis, el estrés. Todo esto influye en la hipertensión arterial y muchas otras, ¿no?, que influyen en su estado de salud y enfermedad. Entonces el médico de familia está integrado por un equipo básico de salud, donde en el consultorio médico de familia los pacientes en su comunidad acuden a su consultorio a ser atendidos por este médico, ya que en este consultorio presenta su historia clínica de medicina familiar y comunitaria, y también algo que no se conoce mucho, que es la historia de salud individual, que es la del paciente, y la historia de salud familiar. Donde se integra la familia, existe la historia clínica, y este equipo básico de salud está integrado por el médico de la familia y la enfermera comunitaria. ¿Siempre tienen una enfermera o también ya rota la enfermera? Sí, hay una enfermera que inclusive muchas veces es de la zona o vive aledaña a la zona, entonces conoce a los pacientes. Y generalmente en estos países que se prioriza la atención primaria de salud y la medicina familiar, se realiza, por ejemplo, cada 10.000 pacientes o 10.000 habitantes hay un consultorio médico de familia. Y ya cuando surgen varios consultorios, se aglomeran, por ejemplo, 100.000 habitantes, existe un policlínico, y claro, todo eso drena en el hospital regional o en el hospital de la provincia que habiten en los pacientes de este servicio. Es lo que normalmente nosotros conocemos como serums, probablemente cuando hacemos el pregrado en este caso, o en este caso ya posterior al pregrado,
que es la etapa en la cual el médico ya sale, en este caso, como un médico de atención primaria y medicina general en todas las universidades a nivel nacional. Entonces, ese servicio es donde se experimenta, en este caso, pues la prevención, ¿verdad? Sí. Y muchas veces el médico encargado de salud, porque también has hecho salud en Perú. No, aún no hay. Tú no tuviste la oportunidad de hacer salud. No. Es una experiencia bastante buena porque hacemos esto, ¿verdad? Tomamos, en este caso, la coordinación de una posta que engloba probablemente a una cantidad de distritos o probablemente asentamientos humanos, y lo que ayuda en este caso pues es que su médico, ¿cierto?, se familiarice con todos los pobladores en este caso. Ayuda mucho también probablemente en las provincias de Perú el tema de poder ayudar a enseñar la prevención en salud y evitar en este caso que las enfermedades sucedan o se compliquen muchas veces. ¿Por qué? Porque la parte de provincias es muchas veces el sistema de salud no surte bien de medicamentos o profesionales que puedan en este caso ayudar a evitar que se complique la salud de los pacientes. Claro, inclusive por la geografía también, por la distancia, quizás es más difícil para los pacientes acceder a un centro de salud o a una clínica. En este caso yo hice mi serum en Cuba, lo hice en 2 años, y en esos 2 años, paralelamente al serum, hice la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Igual, esta especialidad no solamente engloba lo que es las áreas rurales como tal, ¿no?, de campo o fuera de la ciudad, sino que también en todas las ciudades está presente, tanto en Cuba como en España, ¿no? Es como el primer nivel de atención que también se le hace seguimiento. Por ejemplo, se conoce como los médicos que trabajan con muchos papeles o documentos, porque trabajamos con muchos programas de prevención. Por ejemplo, programas de prevención de la anemia en el embarazo, de crecimiento intrauterino retardado en la mujer embarazada, también programas de prevención del VIH-Sida o tratar las enfermedades de transmisión sexual, atención al adulto mayor, y engloba una serie de programas. Por ejemplo, me ha impactado en esta especialidad lo que es la cero transmisión vertical de VIH, que es algo que muchos no conocen. Todavía con esta enfermedad hay muchos tabúes y no se conoce mucha información, y una mujer embarazada con VIH puede tener su hijo y el hijo nacer sin el virus de inmunodeficiencia. Siempre que tenga un tratamiento previo. Exactamente. Con tratamiento previo y tomando sus antirretrovirales durante su gestación, y obviamente el producto de la concepción va a ser por vía por cesárea, ¿no? Y no se le aplica la lactancia materna. Entonces, Cuba es el primer país en cero transmisión vertical del VIH de la madre al feto, ¿no? Y bueno, también está lo que son las parejas cero discordantes, que un miembro de la pareja pueda tener VIH y el otro no. Obviamente esto se consigue con los tratamientos antirretrovirales para la persona que sea portador del virus, y esto va a lograr que sea intransmisible, y al ser intransmisible, al ser indetectable, es intransmisible, no transmite la enfermedad, y su pareja también puede, toma PrEP, que es el tratamiento preexposición al VIH, y pueden usar otros métodos de protección como es el preservativo, pero que el PrEP en este caso es superior la protección al preservativo, y pueden tener relaciones sexuales sin protección con preservativo, o la mujer en este caso quedar embarazada también se planifica. Entonces es una planificación como tal para evitar las enfermedades y evitar las complicaciones. Se dice, bueno, creemos que el médico no solamente es el que cura, sino el que previene. Y por eso es la importancia de esta especialidad y de que quizás conozcan un poco más de ella. Excelente, doctor. La verdad, nosotros sinceramente conocíamos muy poco de la medicina general integral. Lo conocemos probablemente como medicina de familia, pero más que el personal de salud, o el médico, la enfermera, etcétera, el personal en este caso que se asiste en este caso en los centros de salud. Hoy por hoy hay mucha desinformación. Nuestro sistema de salud actual sinceramente necesita mucho de este apoyo para poder ayudar a conocer en este caso más sobre los temas de salud que el público debería de tener presente, desde probablemente qué es una urgencia, qué es una emergencia, cuándo puedo yo recién visitar al médico por tener probablemente algún síntoma, o cuándo me pueden programar una atención con el especialista, ¿verdad? Entonces todo eso, ese sistema habría que dar probablemente un mejor manejo de cultura en la salud. Claro. Doc. Ajá. Vemos, Doc, que también tenemos un cuadro bastante importante, ¿verdad? Que es la formación que tiene usted como médico ecografista, como médico diplomado en ergonomía laboral, y otros cursos como BLS, ATLS. Coméntenos un poquito más, por favor. Bueno, claro, ya llevo
como médico ocupacional más de 3 años ejerciendo en Perú. He estado trabajando en importantes empresas privadas, como por ejemplo en el rubro de hidrocarburos, de construcción, de industria y de minería. Entonces he estado tanto en campo como en minería, como en campamentos, ¿no? Entonces me he preparado en salud ocupacional, he hecho un diplomado en salud ocupacional, actualmente me encuentro cursando la maestría en salud ocupacional, ya casi al acabar, y entre esos otros cursos como LS, ACLS y diplomados en ecografía y en ergonomía laboral. Esos cursos de posgrado que de otra forma al médico le ayudan mucho en la formación y probablemente en la experiencia que vaya adquiriendo durante su carrera como profesional de la salud. Doctor, mire, la parte del BLS, como justo conversaba, es importante para todo médico hoy por hoy. Sí, claro, porque a veces, bueno, cuando un médico se gradúa de la carrera, obviamente sabe primeros auxilios y sabe lo que es el BLS, que significa Basic Life Support, o sea, soporte vital básico. Pero muchas veces nos olvidamos de las técnicas o de los procedimientos y estamos en una emergencia real y quizás los nervios traicionan o hay un protocolo que no podemos hacer por desconocimiento o por falta de práctica. Inclusive la medicina sabemos que evoluciona y muchas veces lo que se hacía hace un año ya no se hace ahorita. Por ejemplo, el COVID cambió mucho. Hablando del Basic Life Support, el BLS, antes se daba respiración boca a boca, un ejemplo clásico. Correcto. Y ya a partir del COVID ya no se da respiración boca a boca, o sea, se prioriza lo que son las compresiones y no las ventilaciones con respiración boca a boca, sino ya la ventilación asistida como tal. Entonces, la medicina evoluciona y a medida que evoluciona también los protocolos evolucionan. Entonces es importante que el médico se actualice. Y bueno, para trabajar en minería lo exigen y de hecho el certificado se vence cada 2 años. Excelente, doctor Marco Rosales. Nosotros estamos muy agradecidos porque estamos compartiendo mucha información que muchos desconocemos personalmente. El tema de la medicina general integral siempre lo hemos escuchado, sin embargo no hemos hablado más a detalle. Y estamos seguros que el público que nos está viendo hoy está bastante contento porque ya sabe un poco más de qué estamos hablando y que el doctor Marco Rosales es el médico especialista en medicina general integral. Y continuamos con el doctor Marco Rosales en la entrevista hoy en Hablemos de Salud con Apusalud Médicos a Domicilio. El doctor Marco Rosales es el médico Apusalud. Así es, exactamente. Ajá. ¿Qué tal la experiencia con Apusalud Médicos a Domicilio, doctor? Bueno, muy buena, porque de hecho las personas escuchan Apusalud, ¿qué significa Apusalud? Y si se ponen a investigar, leen por la sigla, que está bien pensado el concepto, ¿no? Que significa atención primaria y de urgencia. Ajá, entonces es muy parecido a mi especialidad porque brindamos atención primaria de salud y de urgencia. Y he podido integrarla con los conocimientos de mi especialidad para poder brindar atención de la primera atención médica o las atenciones de urgencia y de emergencia que requieran los pacientes, en este caso ya sea o en el centro médico o a domicilio. Que es nuestro fuerte, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ver quizás que un paciente tenga una patología y obviamente por desconocimiento pide una consulta médica, pero tiene que tener en cuenta que las consultas se dividen en la anamnesis, que es el interrogatorio que el médico le aplica al paciente con la entrevista médico-paciente, la información que pueda recopilar de sus patologías, el examen físico que le practica el paciente y por último los exámenes complementarios. Y entonces eso es un fuerte que tenemos en Apusalud, ¿verdad? Sí, el servicio de atención integral que brindamos. Exacto, brindamos una atención integral donde inclusive podemos hasta llevar a hacer un ingreso en el hogar y sobre todo los pacientes adultos mayores no tienen la necesidad de acudir a una clínica o un hospital. Aquí hay que tener en cuenta que en los centros médicos existen las famosas infecciones nasocomiales, o sea, son infecciones intrahospitalarias que no hay en su casa. Claro, ajá. Entonces, al un paciente movilizarse, un paciente inmunodeprimido o anciano, movilizarse a un hospital o una clínica o estar hospitalizado, va a correr el riesgo de entrar por una enfermedad y de contagiarse adentro con una infección nasocomial que puede agravar su cuadro. Entonces, Apusalud brinda esta atención integral donde no solamente es la consulta médica, también es un equipo multidisciplinario y un equipo básico de salud que está integrado por el médico, por la enfermera y hasta por el piloto de la ambulancia. Esos paramédicos ya, claro, son bastante curtidos, ¿verdad? Son pilotos, paramédicos entrenados, está la ambulancia en el caso que se requiera una urgencia, un traslado. Y además de esto contamos con exámenes de laboratorio, exámenes imagenológicos,
en lo cual podemos darle soporte al paciente con las pruebas diagnósticas, sobre todo para llegar a un adecuado diagnóstico y un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. Posteriormente se le hace el seguimiento a los pacientes para hacer la evolución. Por tanto, ¿se puede hospitalizar un paciente en el hogar? ¿Se puede seguir con Apusalud? Sí. Entonces eso es un fuerte que el paciente tiene. Otro es el seguimiento. Por ejemplo, un paciente se realiza exámenes de laboratorio en Apusalud y el médico que está de turno en ese momento, aunque no haya sido el médico que lo haya evaluado, cuando recibe los resultados los interpreta y esa información le llega al paciente. Y no es lo mismo ver sus exámenes de laboratorio que no sabe la cifra que tienen o que está elevado, que está bajo, que está ausente, que lo está leyendo o ve los resultados en rojo, a que eso sea interpretado por un médico que diga tiene la hemoglobina baja, tiene anemia ligera, ya la clasifique, tiene leucocitosis con neutrofilia, esto indica que tiene una infección bacteriana, requiere tratamiento antibiótico. Entonces el paciente recibe el feedback del médico posteriormente a la atención y a realizar los exámenes complementarios, y eso hace que el paciente se retroalimente y que conozca un poco más de la infección que tiene y del tratamiento a seguir. Entonces, ese es el servicio de excelencia que se está brindando en Apusalud, el cual, como les digo, integra lo que es la medicina general, la medicina integral y la medicina familiar. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Sinceramente, escucharlo y nuevamente hacer ese rememoris de poder expresarle al público, ¿verdad? Que en Apusalud venimos trabajando bastante con la finalidad de diferenciar el servicio y que ellos tengan sobre todo un servicio personalizado y de calidad, con profesionales de calidad como el doctor Marco Rosales, especialista en medicina general integral. Y estamos para poder participar de una dinámica, doctor. Espero que sea de su agrado. Tenemos unos papelitos los cuales vamos a sortearlos y vamos a ver pues qué pregunta tenemos ahí a la mano para poder contestar, Doc. A ver, que tenemos una preguntita por acá. Y Doc, refiere acá, ¿cómo así se decidió la especialidad de medicina general e integral en Cuba, doctor? Bueno, eso es un tema bastante complicado, diría yo. En verdad siempre tuve el deseo de salir del país, ¿no? O sea, de poder practicar o ejercer la medicina fuera de Cuba por temas políticos, por temas de situaciones intrínsecas que vive el país que hacen al médico o al profesional reflexionar y querer ejercer su profesión en otro país. Entonces, la medicina general integral, como le digo, integra muchas especialidades y le permite al profesional tener una visión óptima del paciente, y no solamente vemos pacientes adultos, sino también adultos mayores, vemos niños, embarazadas. Somos los médicos que hacemos el crecimiento y desarrollo del niño desde 28 días hasta los 18 años de edad, el seguimiento a la gestante con la interconsulta con medicina interna y con obstetricia. Entonces también vemos enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles, enfermedades transmisibles por vectores también. Vemos enfermos en estadio terminal. Entonces, en verdad engloba muchas patologías y muchas especialidades, que es muy bonito. Por es eso una elección muy buena, Doc, porque la verdad vemos que la clínica va en la mano con lo quirúrgico. Exacto. ¿Cierto, Doc? Se realizan y a diario se aplica mucho ello. Claro, se realizan procedimientos quirúrgicos, obviamente, de cirugía menor o procedimientos quirúrgicos mínimamente sin invasión al paciente. Por ejemplo, lipomas o quiste sebáceo o incisión y drenaje y procedimientos de cirugía menor como tal. Excelente, doctor. Bastante bueno y bastante claro. Vamos a pasar a este segundo papelito, ¿ya? Correcto, muy bien, ya tenemos la indicación. Y vamos a pasar a un segundo papelito bastante bueno. Ahí las preguntas están desde las redes, doctor, para poder, en este caso, compartir con usted y que nos pueda ayudar a poder dilucidar esas dudas y conocer mucho más sobre el doctor Marco Rosales. Doctor, ¿por qué es que en Apusalud Médicos a Domicilio atendemos urgencias y emergencias que muchas veces no lo atiende un médico de atención primaria y lo atiende un médico de Apusalud? ¿Qué diferencia un médico de Apusalud probablemente con una atención primaria o con un médico de atención primaria? Bueno, pienso yo que la atención personalizada. El médico ya va con la expectativa de brindarle al paciente toda la información referente a su enfermedad y de realizar tanto los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico como de indicar el tratamiento oportuno
y así evitar las complicaciones, o sea, llegar al tratamiento precoz para evitar las complicaciones. El médico de Apusalud se enfoca en brindar la atención a nivel de casa, brindarle al paciente la comodidad de su hogar, inclusive hasta realizar el ingreso en casa o el ingreso del hogar y hacer todo el seguimiento. Se enfoca también en brindar una atención personalizada con un equipo básico de trabajo, donde tenemos el apoyo de la licenciada en enfermería o los licenciados para realizar los procedimientos que se requieran sin la necesidad de hospitalizar en una clínica. Obviamente ya cuando es una real emergencia que sí requiera de hospitalización, se recomienda que se derive al paciente o podemos derivarlo en las unidades médicas, en las ambulancias que tenemos. A diferencia de un médico de atención primaria, como lo mencionaba yo justo, que probablemente no es un médico Apusalud, porque hay muchos filtros para poder ser un médico Apusalud. Hay que saber realizar procedimientos en casa, como las ecografías que realiza usted, que Así muchos es. no realizan, ¿no? Procedimientos también como realizaciones de análisis laboratoriales específicos o especiales, como un análisis de gases arteriales, que es bastante difícil para colegas. Así es. ¿Cierto? Entre otros procedimientos que ayudan mucho a resolver el procedimiento, bueno, en este caso la urgencia o la emergencia, que se vaya a trasladar al paciente o que se vaya a estar en casa, muchas veces con consentimiento del familiar, claro está, ¿cierto? Y lo realiza un médico Apusalud, a diferencia de que cuando llegamos y quizá el paciente fue atendido por otro médico, no realizó justo el procedimiento que pudo haberle salvado la vida al paciente. Exacto, porque Por ejemplo, una uropatía obstructiva, la ecografía ayuda mucho. Claro, y además de los exámenes complementarios es la práctica del médico. Obviamente todos los médicos han rotado por las diferentes especialidades y saben hacer diferentes prácticas de las patologías, ¿no? O diferentes procedimientos, por decirlo así. Pero los médicos de Apusalud, como bien usted dice, ya han pasado un filtro con respecto a su currículo y a los procedimientos que están preparados, capacitados para hacer, para enfrentar diferentes patologías. Por ejemplo, un paciente que requiera colocar una sonda vesical por una retención urinaria aguda, se le coloca la sonda. Un paciente que requiera colocarle una sonda nasogástrica para una alimentación por vía nasogástrica, se le coloca una sonda nasogástrica también. Se realizan las ecografías en casa y diferentes procedimientos, como bien usted dice, por ejemplo el examen de gases, que es un examen que se realiza no en la vena sino en la arteria. Entonces hay que saber hacer este procedimiento y ya el médico está preparado, pero que no solamente el médico de Apusalud, considero que no trabaja solo, sino que somos un equipo. Y es un trabajo en equipo, porque si el paciente requiere de una evaluación con traumatología o quizás ginecobstetricia, si es un niño con pediatría o reumatología, podemos brindarle la interconsulta con esas especialidades, o inclusive, como somos médicos generales, si vemos una alteración en el electrocardiograma o en algún examen imagenológico, podemos tener el apoyo de estos especialistas para podernos definir bien en el diagnóstico, para no equivocarnos en el diagnóstico y brindarle al paciente lo que es la atención diferenciada y una atención médica exacta. Y lo más importante es que no solamente el médico Apusalud, ¿verdad?, sino el doctor Marco Rosales se encarga mucho de esos detalles, ¿verdad?, que tiene la atención, en este caso, con los pacientes en casa. Tenemos una última pregunta, Doc, vamos a ver. Y el idioma, Doc, que se nos olvida, que muchas veces tenemos que saber hablar inglés, porque lo que vamos pasa a es que, hoteles o vemos pacientes extranjeros y hay que hacer... Ese detalle es bueno, la verdad, que el público desconoce. El médico de atención primaria y urgencia de Apusalud es un médico que es bilingüe, ¿cierto? Exacto. Que no te hablan solamente el español y inglés, probablemente habla otros idiomas también, que ayudan mucho a las atenciones de los pacientes del extranjero, ¿verdad?, que son los pacientes viajeros que nosotros tenemos. Claro. Tenemos en Apusalud el servicio del P-Health, que es el Peruvian Health Assistance of the Traveler at Home, y eso ayuda mucho a la asistencia domiciliaria y el manejo de los idiomas como el inglés, ¿no? Así es, inclusive también en cuanto a las discapacidades, porque considero que la empresa Apusalud también incluye a los pacientes con discapacidad, Claro, sí, o sea, que maneja no solamente como está de moda el lenguaje de inclusión, sino la inclusión como tal del discapacitado. Por ejemplo, yo que soy médico de Apusalud, soy intérprete del lenguaje de señas para sordos e hipoacúsicos. No hemos tenido el caso, pero en el caso que tengamos un paciente sordo, puedo comunicarme el lenguaje de señas. Es una experiencia que se quiere, ¿no?, en los colegas, ¿verdad? Y nosotros muy orgullosos de tenerlo en el equipo, doctor Marco Rosales, y de nuevamente invitarlo a que continúe con esas labores y esa formación que ayuda mucho y que nos distingue con la atención primaria y urgencias en los domicilios.
La última pregunta, que el público está bastante atento a qué dirá pues el público al doctor Marcos Rosales. Doctor, se habla mucho en sus redes con respecto al tema del tratamiento con ozonoterapia y procedimientos con plasma. Coméntanos un poquito más, doctor, por favor. A todos los seguidores en redes que justo están bastante atentos a diario en sus redes. Claro. Bueno, la ozonoterapia es un tratamiento médico donde se actúa con el ozono medicinal, que el ozono medicinal se forma a través del oxígeno medicinal, con una máquina que genera electricidad, que rompe las moléculas del oxígeno, que el oxígeno está compuesto por 2 moléculas, y al romper estas moléculas el oxígeno se aparea y se acopla con una molécula extra y se forman 3 moléculas de oxígeno. Esto es la composición química del ozono, o conocida por la química como O3. Este ozono se aplica en diferentes lesiones y patologías, por ejemplo intraarticular, en artritis, tendinitis, en gonartrosis, en dolores musculares, en desgarros musculares, como regenerante y cicatrizante del tejido. Pero esto es a nivel local, donde exista una patología o una lesión osteomuscular, pero también a nivel general el ozono es oxidante, catabolizador por excelencia. Se utiliza en la psoriasis, se utiliza en pacientes con estrés crónico, con ansiedad, también como tratamiento anti-age, porque produce efectos rejuvenecedores, aparentemente en el rostro, en la piel, y también con fines estéticos se utiliza. Existen diferentes técnicas de tratamiento. La más frecuente es la infiltración con ozono, que es la infiltración directa con el gas en la articulación, y existen otras técnicas como es la hemoterapia o autohemoterapia, o sea, la propia sangre del paciente se mezcla con ozono, inmediatamente se observa que va a cambiar de color. Si es sangre venosa, que es un color más oscuro, va a tornarse de un color rojo claro, y esa sangre se puede inyectar ya sea vía intramuscular, que es la autovacuna, o se puede autotransfundir vía endovenosa, que es la autohemoterapia mayor, que es con 100 mililitros de la sangre, o la autohemoterapia menor, que es con menos cantidad de volumen sanguíneo. Entonces también el plasma rico en plaquetas sirve para la reconstitución articular, para regenerar las articulaciones, actúa como un efecto de amortiguar, sobre todo cuando hay un roce de las articulaciones, por ejemplo la articulación de la rodilla, que hay un desgaste articular, o de la cápsula articular, roza o hay una fricción de los huesos, y ahí se aplica plasma rico en plaquetas y también con ozono. El plasma, que es el propio plasma de la persona, se hace una autogeneración del plasma, se centrifuga su sangre y se obtiene el plasma. El plasma contiene la elastina, mioglobulina, colágeno, fibrinógeno y otros factores de la coagulación que le brindan a la articulación y a la piel y a los tejidos lo que es la consistencia, la humedad, el tono, y ayuda a regenerar y crecer las lesiones. Por lo tanto, se aplica lo que es plasma rico en plaquetas, ozonoterapia y inyección de células madre con ozono, que es la autohemoterapia. Excelente, Doc. La verdad es un boom hoy por hoy, ¿verdad? Y tiene muy buenos resultados. Muchos lo aconsejan, muchos no lo aconsejan, pero lo importante es que uno con la experiencia ve que los resultados son bastante favorables y los pacientes mismos acuden a uno porque encuentran solución. Así es muy importante, y yo quiero de otra forma invitar al público a conocer mucho más de esta información, no solamente en las redes de Google probablemente, ¿verdad? Sino también que en las redes del Dr. Marcos Rosales, que a diario subió mucha información, Doc. Es muy importante, ¿cierto? Sí, así es. Y sobre todo es gratuito. Claro, ahí coloco videos, y también estamos en campaña realizando consultas gratis. Nos pueden ubicar en Avenida Brasil 966, Policlínico Brasil, ahí estamos ubicados. Y esas hacen las consultas gratuitas, ¿no? Sí, pueden escribirme por interno para agendar cita, porque hay un volumen de pacientes, pero me pueden escribir por interno para ir agendar. Justo en la descripción estamos dejando sus redes sociales y lo estamos encontrando en la @como @Marcos Rosales en Instagram, Marcos con S, Marcos Rosales en Instagram, y en TikTok también Marcos Rosales 2612. Excelente. Me estaban hablando de que tenemos una cuarta pregunta, ya la última ya. Eso es bueno, ¿verdad? Y va a quedar una por ahí, pero tenemos una última pregunta.
Nos preguntan, Doc, en base a su experiencia, ¿cuál ha sido el caso más susceptible probablemente que marcó usted con su formación de médico y las 3 enfermedades más frecuentes que se asisten a diario con el doctor Marcos Rosales? Bueno, le voy a contar no uno, 2. Correcto. Porque en verdad marcaron mi etapa pregrado y mi etapa posgrado. Excelente. En mi etapa pregrado, cuando fui interno, estuve rotando por el servicio de ginecobstetricia. Y bueno, en Cuba el aborto es permitido, no como acá en Perú, que no es permitido, ¿no? Pero recibo una paciente con un dolor bajo vientre que hacía una semana se había hecho se había practicado un aborto. O sea, se había hecho la interrupción del embarazo. Yo le examino a la paciente, tenía un ligero dolor bajo vientre, no era muy intenso, no tenía abdomen agudo, nada daba indicio de que fuera un abdomen quirúrgico. Y como yo pensé que ya no estaba embarazada, no pensé en el diagnóstico de un embarazo o de una complicación del embarazo, porque la paciente refirió que ya se había hecho un aborto. Pero de todas formas, como yo no estaba graduado, estaba en el internado, le hice la consulta porque el especialista estaba cenando, era una guardia nocturna, y le indiqué que esperara que el especialista llegara. Entonces creo que es bueno nosotros reconocer cuando nos equivocamos o cuando podemos cometer errores, pero sobre todo rectificarlos y lograr no volver a cometer esos errores, porque de los errores se aprende. Correcto. Felizmente yo le dije a esa paciente que esperara al especialista, que el especialista la evaluara. Cuando el especialista la evaluó, resulta que a mí me faltó un poco más en el interrogatorio. Yo le pregunté que se había hecho un aborto, pero no se había hecho una ecografía. O sea, una ecografía previa al embarazo no. Sabían que estaba embarazada por pruebas de laboratorio, pero no por ecografía. Resulta que la paciente tenía un embarazo ectópico y el dolor era porque estaba a punto de explotar el embarazo ectópico. Al hacerle el aborto, lo que hicieron fue legrar el útero, pero no legraron el feto, porque el feto estaba en las trompas de falopio. Entonces, me faltó un poco más de interrogar, de tener un análisis clínico y sobre todo aprendí algo que en la medicina, lo que no piensas, no lo diagnosticas. Por eso es muy importante como médicos que podamos pensar no solamente en las patologías más comunes que vemos a diario, sino en los resúmenes sindrómicos y los síndromes que no son tan frecuentes, que engloban diferentes enfermedades para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Y bueno, el último caso que me impactó en mi vida profesional, ya de posgrado como especialista, cuando estuve haciendo la residencia, había un paciente que de hecho fue el paciente que mejor acogida me dio cuando estaba haciendo la especialidad en atención primaria, donde era un señor obeso, tenía diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos, o sea, dislipidemia mixta, y tenía un síndrome metabólico. Eso me llevó a hacer mi tesis sobre el síndrome endocrino metabólico, que no se conoce mucho porque muchas veces los médicos tratamos las diferentes especialidades, por ejemplo endocrinología o medicina interna, y se trata de corregir la dislipidemia mixta, se trata de corregir la obesidad que baje de peso, pero no engloban al paciente como tal como un síndrome endocrino metabólico que incluye todas estas patologías. Me puse a investigar un poco más, hice una tesis sobre casos controles. Este fue el paciente 0 y mi tesis la terminé como síndrome endocrino metabólico y fue una experiencia bastante bonita. Bastante buena, ¿verdad? Esas son unas experiencias que marcan a uno como médico especialista, como médico en sí, de atención primaria probablemente también y sobre todo en las emergencias, que es que uno aprende mucho más. Y bueno, ¿no? Como lo estábamos comentando, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia, por su visita y estamos seguros de poder nuevamente compartir con usted en un nuevo podcast otro tema mucho más importante, ¿verdad? Y de mucho realce para que puedan conocer todos la experiencia que tiene el doctor médico Apu Salud y el doctor Marcos Rosales con su experiencia como médico de atención primaria, medicina general integral. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y cómo lo encontramos en redes, doctor? Me pueden encontrar por Marcos Rosales en Instagram y en TikTok como Marcos Rosales 2612. Excelente, muchísimas gracias a todos y los invitamos a que sigan viéndonos en el podcast de Hablemos Salud con Apu Salud Médicos a Domicilio. Cuidamos su salud. Gracias. Muchas gracias a nuestros auspiciadores que son GBR Group con su restaurante Inga, Gastronomía Lambayecana, con oxígeno, salita, gases industriales y medicinales en todo Lambayeque. Asimismo agradecemos a GBR Peruvian Engineers, asesoría en construcción e inmobiliaria. Finalmente agradecemos a Apu Salud Médicos a Domicilio
por permitirnos estar hoy por hoy con el doctor Marco Rosales, especialista en medicina general integral, a quien le brindamos nuevamente un fuerte aplauso, chicos, por favor. Muchas gracias y esperar que nuevamente nos visite, pues. Muchas gracias a ustedes.